Ta présentation va être un peu longue, hein, parce que tu as un curriculum très long. Bon, j'ai été envoyé, je n'ai pas envoyé mon curriculum, complet, qui Ouais, est j'ai 15 pages, 15 pages. j'ai plus ou moins trouvé, donc ça va me prendre du temps, tu me laisseras parler. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse entrer les gens, non? On attend que les gens rentrent, ouais. OK. Je crois que Maria de Lourdes n'a pas encore ouvert parce qu'il y a que nous 3 encore. Donc, voilà. Ya están en vivo. OK. Me dice cuándo podemos empezar, porque por el momento no hay nadie dentro, ¿eh? ¿Podemos empezar? Sí. Están en Facebook. Perfecto, gracias María de Lourdes. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos como invitado al señor Adam Feinstein. Adam, es un verdadero honor poder conversar contigo esta tarde. La curiosa coincidencia es que nos encontramos en la misma región, en el mismo barrio, estamos a unos cuantos metros a vuelo de pájaro. Eh, bienvenido a Ecuador, gracias a la magia de Zoom. Y si me permites, voy primero a presentarte a nuestro público. Em, Adam Feinstein es un experto historiador del autismo. Su libro Historia del autismo, conversación con los pioneros, publicado en Inglaterra en 2010 y traducido al español en el 2016, tiene un conocimiento enciclopédico sobre la evolución del concepto del autismo y se ha convertido en un libro de referencia. Adam también ha escrito el libro Autism Works, que es una guía para el éxito laboral en todo el espectro y que aún no ha sido traducido al español. Como no estoy viendo público en Zoom, porque aparentemente el público está en Facebook y no veo a nadie delante mío, entonces no he saludado al público. Me presento, mi nombre es Paulina Bufle y soy yo que va a entrevistar a Adam el día de hoy. Continúo con la presentación. Adam, quien nació en Cambridge y vive, como decía, en Londres, es también un hispanista reconocido. Entre sus obras está la biografía de Pablo Neruda en inglés y las traducciones de obras como Neruda, Lorca, Benedetti, entre otros. Adam es también periodista y ha escrito para periódicos británicos como The Guardian y ha emitido programas en la BBC sobre Neruda y sobre autismo. Adam descubrió el trabajo de los padres en primera persona hace más de 30 años, cuando su hijo Johnny fue diagnosticado con autismo. En 1998, me corregirás, Adam, si me equivoco, fundó una revista internacional sobre autismo llamada Looking Up y también dirigió conferencias mensuales en línea sobre autismo en un sitio de conferencias llamado Awares. También era un pionero en este sentido. Adam, bienvenido, como decía, gracias a la magia de Suma Ecuador para primeramente celebrar estos 10 años de trabajo de la Asociación de Padres del Espectro del Autismo en Ecuador y también por acompañarnos en la víspera del 2 de abril, que es el Día Internacional de Toma de Conciencia sobre el Autismo y sus necesidades. Adam, Muchas gracias, Paulina. Y quisiera resaltar una vez más la coincidencia de conocernos cuando en el norte de Londres, el otro lado de Londres, donde yo estuve presentando una película latinoamericana y nosotros empezamos a hablar y tú resultaba que tú estuviste ante el público en Ginebra, cuando yo estuve dando una charla sobre autismo, junto con mi amigo y lamentado Theo Peters, ¿no? Y era extraordinario, ¿no? extraordinario. Bueno, extraordinario. Y resulta que vivimos
al lado, en el sur. Bueno, un placer estar entre todos ustedes. Ujú, ujú. Efectivamente fue una coincidencia ¿Mm? extraordinaria. Tal vez contamos esto un poquito al público. Efectivamente tuve la suerte de cruzar a Adam en una conferencia en Ginebra hace más de 10 años, pero volverlo a ver fue un hecho mágico porque resulta que un día fui yo a ver una película argentina. Yo iba a ver una película argentina. Punto. Y la persona que comentaba en esta película era Adam. Yo no lo reconocí porque estaba fuera de contexto. Y luego Ujú. empezamos a hablar, ¿dónde vives? Ah, yo en Wimbledon, y tú dónde vives, yo también, y tú en qué trabajas, el autismo, y bueno, fue una sorpresa enorme. Así que esa es una de las razones que nos ha permitido estar juntos en el día de hoy y compartir pues con nuestros colegas y amigos y padres en Ecuador. A ver, estamos celebrando, como decía, los 10 años del trabajo de la Asociación APADA en Ecuador. Entonces, quisiera empezar esta conversación tal vez preguntándote un poquito sobre la creación de las primeras asociaciones de padres. Cuéntanos un poquito, ¿dónde se crean? ¿Es en realidad en Gran Bretaña o es en Dinamarca? Como la gente dice, hay una pequeña pelea entre los dos por saber dónde estuvieron Hay, las... hay Es- una gran pelea entre los dos. Ujú, Bueno, yo quisiera empezar diciendo que los padres, no por ser padre de un hijo autista yo mismo, pero los padres han sido los auténticos héroes en la historia del autismo, porque han tenido que luchar contra la horrible teoría, hipótesis de la madre nevera, refrigeradora, ¿no? exacto. Culpando a los padres Ujú, de su autismo de su propio hijo. ujú, ujú. Eh, ¿De que dónde venían esas que, que, teorías? que comenzó antes de Bruno Bettelheim. Todo el mundo dice que fue la culpa, el originador de esta teoría fue el alemán Bruno Bettelheim en su libro La fortaleza vacía. No, Ujú, pero fue mucho antes. Fue, tristemente, uno de los pioneros del autismo, Leo Kanner. ujú, Leo ujú, Kanner, que es el que escribió uno de los primeros artículos sobre lo que llamamos ahora autismo en 43, le empezó echándole la culpa a los padres. De ujú, hecho, hay una entrevista realmente espantosa con Kanner en la revista americana Time, ujú, ujú, publicada creo que en 1960, donde Kanner dice textualmente: los padres de hijos autistas eh, tienen justo el tiempo de descongelarse para ujú, dar, uy, sí, es fuerte, ujú, para dar a nacer, dar a luz un hijo autista. Eso fue lo que dijo, eso más de una década después de su primer artículo. Y luego en 1969 se disculpó en ok. el primer congreso de la Asociación Americana de Autismo Le llevó tiempo, en 69 en Washington. le llevó tiempo disculpar. DC, y dijo, sí, disculpen, sí, padres, que ustedes no tienen la culpa. Muy generoso de su parte, yo diría. No, irónicamente, con ironía anglosajona de mi parte, ¿no? Porque no Mm, sí, entonces estaban luchando los padres contra este approach, esta manera de ver las cosas desde muy temprano. Y los padres sabían que ellos no tienen la culpa. Yo no ujú, sé, yo sé que no tengo la culpa. Mi ujú, esposa no es una mujer o una madre nevera, ni mucho menos. ujú, Una ujú, madre de mucha emoción y mucha pasión, que ha ujú, luchado todos los días por el bienestar de nuestro hijo autista Johnny. ujú, Y ujú, claro, veo de la experiencia que no puede ser verdad. ujú, Pero ujú, en cuanto a quiénes fueron los primeros pioneros, los padres, yo creo que es entre Dinamarca
y vuestro país, mi país, Reino Unido, a principios del año 60, digo. 62 se lanzó la National Autistic Society en Londres, creada por, yo diría, genios como Lorna Wing, que ella misma, y tuve la suerte y el honor de conocerla muy bien, a Lorna, desde, bueno, una de 20 años Vamos. hablando con ella. Ella tenía una hija, como muchos de nosotros, los profesionales, ella empezó teniendo una hija. Ella tenía una hija que murió ella, una hija autista que murió. Entonces ella fundó la National Autistic Society, la NAS, en Londres, con muy pocos fondos, muy poca comprensión todavía del autismo de los profesionales y de la sociedad más. Hubo grandes profesionales como Michael Watta, que acaba de morir Justamente. también, el profesor Sir Michael Watta. Y era una persona que investigaba muy a fondo, trabajando con escuelas, trabajando con niños autistas, haciendo pruebas científicas sobre autismo. Entonces, eran casi las primeras en el mundo de combinar una asociación de padres con una énfasis en la importancia de la investigación. Casi al mismo tiempo en Dinamarca, unos grandes pioneros empezaron a hablar de autismo y lanzar su propia asociación. Casi el mismo año. Es muy difícil saber, porque empezaron en una casa en Dinamarca, una casa muy pequeña. ¿Cómo se define una asociación? Es el problema para nosotros los historiadores. ¿Cómo se define una sociedad de autismo? Porque tenía muy poca presencia, unos pocos pioneros luchando valientemente contra el estigma. Claro, esa es justamente otra pregunta que tenía yo para ti. Cuéntanos un poquito el contexto histórico. ¿Cuál era la función de esas asociaciones? Porque en otras dificultades del desarrollo, las asociaciones de padre históricamente no han tenido tanto impacto y no han jugado un papel tan importante como las asociaciones de padres con niños con autismo. Cuéntanos un poquito qué era su función. ¿Por qué se crearon y de qué se ocupaban? Más que nada era la educación. Ujú, ujú, Formaron todas las primeras asociaciones, fundaron escuelas ujú, especiales. ujú, En ujú, Inglaterra las primeras escuelas se llamaba Sibyl Elgar, la escuela Sibyl Elgar, en ujú, el oeste de Inglaterra, en Ealing, ujú. Y que Kneeling. existe todavía. Sibyl Elgar era también una mujer fascinante. Ujú, Eh, Hay que resaltar que hubo muchas madres, más que hombres, en la primera etapa, yo ujú, diría. Uy, eran fuertes, eran feroces en su ujú. pasión, ¿no? Tuvieron que Para mejorar la situación de estos niños que eran bellos, hermosos, ujú, ujú. ¿no? Siempre digo, alguien tiene que hacer un estudio sobre por qué los niños autistas son tan hermosos. Son y guapos y traviesos y Ahí muchas cosas. hablaba del padre, ahí Entonces, corazón del sí, padre. y claro que representan desafíos también, no se puede negar eso. Ujú, Claro, la conducta puede ser muy difícil, pero tiene reconocieron muy temprano los padres que estos niños maravillosos, a pesar de sus dificultades, no quiero hablar de defecto, yo siempre
intento ser positivo y hablar de lo que pueden hacer Ujú, ujú, los niños autistas, no lo que no pueden hacer. Y eso fue la actitud desde muy temprano de esos primeros pioneros padres. ujú, ujú, Decían, queremos que estos niños tengan un papel en la sociedad, que queremos educarlos primero. Entonces fundaron ellos mismos con donaciones, ujú, donaciones privadas, no del Estado, nada. El Estado hizo muy poco. ujú, El Estado no fue, era mezquino, ujú, muy ujú, poco generoso en Londres al principio. ujú, Al principio, entonces se fundó esa escuela, luego se fundó la primera escuela residencial que se llamaba Somerset House, ujú. en el suroeste de Inglaterra. No La sé, primera, y bueno, si piensas que en algunos países, yo he estado en más, para escribir mi historia del autismo, yo viajé a más de 100 países ujú, y yo vi que en muchos de esos países todavía no existe ni un centro residencial para autistas, ujú, ujú, para niños autistas, para adultos autistas. ujú, ujú, Entonces, pero nosotros aquí tuvimos desde, creo que principios de los años 70, el primer centro, Somerset House. ujú, ujú, Entonces, eso fue la educación fue clave, ¿no? Fue ujú, clave para nuestros padres en Inglaterra. Y también, claro, que habían consultas con el gobierno relevante, hubo intentos de introducir, y con éxito al final, introducir nuevas leyes ujú, ujú. protegiendo los derechos de estos niños. Los padres jugaron, Autismo, porque no ¿sí? había nada. Según Perdón la que te ley, interrumpa. habían, sí, ¿cómo? Quería preguntarte si los padres jugaron un papel en la producción, en la decisión, en la implementación de nuevas leyes protegiendo los derechos de las personas con autismo. Una un papel importantísimo. Sí, hablaron en el Parlamento, Ujú, ujú, hablaron con ministros, ujú, los ministros relevantes hablaron con la de justicia, de educación, de salud. El ujú, problema es que eso sigue siendo un problema en muchos países del mundo que he visitado, es que no hay cada ministro, un ministro de salud, pasa la responsabilidad al ministro de Educación. El ministro de Educación le pasa la responsabilidad al ministro de Justicia. Entonces nadie decide nada. Entonces ujú. no hay ley. Te voy a Eh, contar una pequeña Curiosamente, ahora mismo se acaba. Sí, dime. que te quería contar una pequeña anécdota. Ahora acabas de mencionar el papel de los padres en Sí, la influencia de la producción de leyes de protección de personas con discapacidad. sí. Pues precisamente el día de ayer estuvo la Asociación de Padres, APADA, en un evento en el Parlamento ecuatoriano. Es Ujú. decir, que en Ecuador el Parlamento contribuyó a festejar los 10 años de trabajo de APADA. Y Ajá. como probablemente fue el caso en Inglaterra y en otros países, los miembros de APADA también están siempre en contacto directo y siempre abiertos a conversar con las autoridades de salud y de educación. Entonces, es algo importante lo que tú estás señalando ahí. En muchos países se ha logrado el acceso a los servicios gracias al trabajo de sensibilización hecho Sí, por los padres, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es importantísimo para recalcar. Entonces, tú nos cuentas, para resumir, Adam, que las primeras asociaciones en Inglaterra, las asociaciones de padres, se crearon en un contexto histórico en el que se culpabilizaba a los padres del autismo de sus hijos y también se crearon para abrir centros de educación, porque el gobierno inglés en ese momento todavía no estaba sensibilizado como lo está ahora. Quería Ujú. hacerte otra pregunta.
tú mencionabas hace un momento a Kanner y mencionaste tus viajes a más de 100 países donde has entrevistado a muchísimos padres, a muchísimos profesionales, a personas con autismo. Has conocido a los colegas de Kanner, Mm. Leo Eisenberg, has conocido a la Sí. hija de Hans Asperger, pero me parece que últimamente se habla mucho de Kanner y de Asperger, pero se habla poco de otros pioneros. Y bueno, aprovechando que tú y yo estamos en Londres, tal vez es el momento de rendir un poco homenaje a otros pioneros británicos. Nos mencionaste un poquito a Michael Rutter y a Ujú. Lorna Wing. Tal vez puedes hablarnos un poquito más de ellos, del trabajo de Judy Gold, también del trabajo Claro. de Uta Fritz, que vino después, y de todos Ujú. los profesionales que han contribuido tanto en el desarrollo de instrumentos de diagnóstico, de screening, y también sobre instrumentos de trabajo con personas con autismo. Cuéntanos un poquito sobre los Sí. pioneros. Bueno, antes quisiera decir algunas palabras muy cortas, ¿no? Sobre los pioneros antes de Kanda y Asperger, Ujú. porque y no británicos. Y luego te contesto, prometo contestarte, Paulina, ¿no? A tu pregunta. Perfecto. Pero hubo una rusa, Grunya Sukareva, en 1926, que Ujú, publicó en ruso un artículo sobre 6 mujeres, 6 chicas, niñas, que ujú, ahora ese artículo fue traducido al alemán o del alemán por Sula Wolf al inglés. En 26, estamos hablando de 1926, y ahora reconocemos que Sukareva estaba describiendo a niñas con lo que llamaríamos ahora síndrome de Asperger. ujú, 26. Luego, en los años, y es una cosa que voy a Holanda la semana que viene para investigar más, pero en los años 30, en Nijmegen, se estudiaba el autismo, se usaba la palabra autismo. ujú, En los años 30, estamos hablando de antes de Asperger Kana, ujú, ujú, se, ya se hablaba de autismo, ya se investigaba el autismo en Nijmegen en los años 30. Luego vino Asperger vino antes de Kana. ajá, Todo el mundo cita a Kana 43 y Asperger 44. No, porque yo descubrí que Asperger, en mi libro, descubrí que Asperger estaba trabajando desde principios de la década de los años 30, ujú, ujú. al mismo tiempo que los holandeses, ¿no? Ok, las Una tres. década antes de Kana. De los dos, Asperger era el auténtico pionero, de los Ujú, dos. También, no solo cronológicamente, sino en su espíritu moderno de ujú, aceptar lo que llamamos ahora un espectro de autista. ujú, El Asperger, a diferencia de Kana, ujú, Asperger reconoció la heterogeneidad, las múltiples manifestaciones de autismo, ¿no? ujú, ujú, Eh, Kana no. Kana dijo que su síndrome era un síndrome único y muy estrecho. ujú, Entonces, ujú, Asperger era mucho más moderno y contemporáneo desde este punto de vista. Sé que hay alegaciones y he hablado libremente, podemos hablar de eso más Justamente, es tarde una sobre las pregunta alegaciones que contra que Asperger. tenía Pero volviendo a tu pregunta, Paulina, y luego volvemos a Asperger, ¿no? un gusto. Los británicos, sí. Los británicos, Michael Water era extraordinario. Michael Water era un hombre que yo también lo llegué a conocer profundamente. Tuve el honor de conocer a Michael Water y era un hombre muy honesto. Eh, Él hizo la primera eh, investigación de gemelos Ujú, 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 con, con Susan Folstein.
en 77. Él me dijo, y eso es una cosa, un caso de humildad que no es, bueno, la regla, no la excepción, porque el autismo es tan complejo que nadie es experto. Ujú, ujú, Estamos todos aprendiendo todos los días. Yo ujú, llevo, como dijiste en tu introducción, Paulina, yo llevo 30 años en el campo de autismo desde el diagnóstico de mi hijo, Johnny, pero yo aprendo todos los días, aprendo cosas fascinantes sobre esta condición tan enigmática. Pero nadie es experto y hay que ser humilde ujú, en cuanto a la comprensión del autismo. Y Michael Water me dijo que cuando él empezó su prueba, su examinación de gemelos con Susan Folstein, yo también conozco a Susan Folstein. ujú, Water ujú, murió tristemente, pero Susan Folstein sigue viva y energética, ujú, enérgica y en Estados Unidos. Y cuando él empezó a hacer esa investigación de gemelos, él pensó que no hubo un tipo de causalidad muy alta, de familiar. Él pensó que era muy bajo. Tener, su, su hermano tenía muy poca probabilidad de ser autista. Es ujú. lo que pensaba. Es lo Esto que pensaba basado Michael Batra. en los estudios. Textualmente, él me dijo, yo me equivoqué. Fue mi gran equivocación. Eso lo tengo grabado, este comentario, de uno de los mejores investigadores del autismo, la historia del autismo, Michael Batra. Él dijo, sí, porque los resultados de su investigación sorprendieron, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ujú, La alta, la alta relación entre gemelos. Entonces, eso fue un caso de humildad extraordinaria de parte de ujú, Michael Butler, que Michael Butler fue el que hizo, como dije antes, las primeras pruebas ujú, con escolares, ujú, ujú, que ayudó a ayudar a medir las mejores, comprensión mejores de que cada escolar con autismo tenía necesidades individuales, ¿no? Especiales, específicas, que no, ujú, es decir, que no hay un método que funcione para todos los niños autistas. Hay ujú, que analizar a cada niño autista ujú, ujú, muy a fondo ujú, y, y definir sus intereses, ujú, sus obsesiones, ujú. sus pasiones, sus fortalezas. Sus talentos, sus talentos. Entonces, creo que se está cortando. No sé si le escuchamos. Sus ¿Se está cortando? debilidades, aunque no muy importante. Lorna Wing luchó. es- Pero espérame, dame un segundo. Lorna Me parece que se está cortando y no se escucha. Wing es un héroe para, por ejemplo, para los padres en España. Cada vez que voy a España, me dijeron, siempre me decían, dale. ¿Sí, dile? ¿Cómo? Sí, dame un segundo porque me parece que se estaba escuchando. Estoy viendo a mi colega Cristina en Ecuador. Cristina, ¿estás escuchando o se corta? A ti te escuchamos clara, Paulina, pero Adam, hubo un momento que se estaba cortando. Ok, Ah, ok, gracias. Entonces, ah, permíteme, ok. Adam, simplemente resumir un poquito lo que acabas de decir porque en un momento se cortó. Sí. Estabas tú hablando de los trabajos de Michael Rutter y me parece importante decir que en español se escribe Rutter, porque efectivamente su nombre es poco Ujú. conocido y sin embargo el impacto que él tuvo en la comprensión del autismo es enorme. Tú nos estabas hablando de los primeros trabajos que él efectuó sobre gemelos, que estos trabajos han iluminado muchísimo nuestra comprensión sobre los orígenes, sobre la parte genética en los orígenes del autismo, que es una de las cosas que
contribuyó a desculpabilizar a los padres, ¿no? Es a partir más o menos de esa época que se comienza a hablar ya de una variabilidad fenotípica y también de una variabilidad en el ser humano simplemente, Sí. ¿no? Entonces, simplemente pues recalcamos el aporte de Michael Rutter en ese aspecto y también en la creación de pruebas y de cuestionarios, pruebas a los niños escolares y de cuestionarios dirigidos a padres, ¿verdad? Es una de las personas que contribuyó con sus trabajos a realizar uno de los cuestionarios para padres más conocidos que utilizamos actualmente, que es el ADIR o ADIERE, ¿no? Entonces, es importante mencionar Sí, que también él está al origen de una línea, de una dinastía de investigadores en Inglaterra, ¿no? Hay muchas personas que le han seguido los pasos. Pero te dejo continuar. No sé, ¿nos ibas a hablar de Lorna Wing, me parece? Donna Otra Wing, pionera. sí, estaba hablando de su heroísmo en España. Ujú, Sí, ah, bueno, cada vez que voy o iba a España, cuando Lorna Wing vivía, me decían siempre los padres españoles que eh, le tenía que dar las gracias a Lorna Wing por ujú, haberle salvado la vida, francamente. Dicen, ¿por qué? Creerlo o no, el ujú, primer libro que se leyó por los padres en España sobre autismo fue La fortaleza vacía de Bruno Bettelheim, que echaba la culpa a los padres. Entonces, habilizante. el primer libro que leían, traducido en español, claro, Ujú, un libro horrible y un título ujú, aún más espantoso, porque los padres, los niños autistas no son fortaleza ni mucho menos, y no ujú, son vacíos ni mucho menos. Entonces ujú, el título no tiene sentido, pero ujú, él en Bruno Bettelheim, que como se sabe, estuvo en un campo de concentración no, en Alemania bajo los nazis, ujú, luego fue liberado ujú, en 1905, bueno, para el 50 aniversario de Hitler, y se fue a Chicago para fundar su escuela ortogénica ujú, y, y seguía no solo echando la culpa a los padres, sino separando a los padres de sus hijos. ujú, Inventó una palabra, parentectomía, que es una palabra horrible, ¿no? Un neologismo, ujú, cortando a los niños de sus padres. Porque los padres, según Bettelheim, los padres ejercían una influencia tan malvada ujú, sobre sus propios hijos. Absurdo, pero dañino, ¿no? Dañina esa teoría. ujú, Y ujú, duraba décadas. Entonces, pero el segundo libro que llegó a España fue el libro de Lorna Wing, diciéndole a los ujú, padres, no, no tenéis la culpa. ujú, Estáis, estáis como yo, estáis haciendo todo lo que podéis para el bienestar de tu ujú, ujú, propio hijo. Entonces, Lorna Wing tenía una influencia mundial, no ujú, solo aquí en el Reino Unido, sino en todo el mundo. También una mujer muy, muy humilde. Yo me acuerdo, a pesar de todos sus triunfos, ¿no? Y éxitos, ella fue que inventó el concepto del espectro de autismo. Ella fue que con su famosa prueba de Camberwell en el sur de Londres, introdujo el espectro y la idea de que hubo varios tipos de autismo, ujú, y también introdujo la tríada de alteraciones, ujú, que ella ha hablado mucho, hablé mucho con ella sobre la tríada. Ella siempre me decía que uno de sus grandes, bueno, sí, una cosa que se repetía
de haber dicho, incluido la imaginación dentro Ujú. de la triada. Mejor. O mejor dicho, eh, no haber añadido una palabra, Ujú, imaginación social. ujú, Siempre ujú. me decía, me arrepiento todos los días de no haber añadido la palabra La palabra. social. Imagínense, porque sí que tienen imaginación, me decía. Sí que tienen mucha imaginación. Si ves, por ejemplo, Urville, la ciudad inventada por Gilles Ujú. Tréan en Francia, es Ujú. una fantástica invención, Una fantástica. un dibujo, pero no hay personas, Ujú, no hay ujú. humanos, es faltas de personas humanas. Voy a Pero sí, interrumpirte otro momentito, porque lo que estás diciendo, hay imaginación, hay actores autismo que tienen una imaginación. pido pausa, Adam. Quiero comentar un poquito lo que tú estás diciendo, porque es un punto Ajá, muy importante en la historia de los criterios de diagnóstico. Pues tú sabrás que el día de hoy nos acompañan muchos padres, entonces vamos a hacer una pequeña pausa porque me parece muy importante recalcar lo que tú estás diciendo. Lorna Wing fue la primera persona en conceptualizar los síntomas de autismo en un concepto que divide esto en tres grupos. Y esto es importante para los padres porque a veces los padres, los familiares dicen, pero ¿cuál es la relación entre el hecho de que tenga comportamientos repetitivos y el hecho de que, por ejemplo, no haya contacto visual o orientación social? Entonces, vale recalcar aquí la importancia de este médico. Lorna Wing era psiquiatra, si no me equivoco, que sí, separa esos sí, sí, comportamientos inesperados, esos comportamientos atípicos, como tú dices, en una triada. En ese momento la triada eran los comportamientos o intereses restringidos, las dificultades de lenguaje y las dificultades de comunicación, ¿verdad? Entonces, el trabajo de Lorna Wing es determinante para empezar a darle una forma a este diagnóstico de autismo. Y probablemente la relación entre esos tres síntomas, bueno, ahora son dos, lenguaje y comunicación se juntó y sí, tenemos comportamientos repetitivos del otro lado. Em, Probablemente la razón del origen de estos dos tipos de síntomas no está muy clara, pero es importante para los padres explicar cómo se fueron identificando los síntomas de autismo que en la actualidad utilizamos en clínica. Es decir, les explicamos a los padres, a ver, su chiquito tiene esta dificultad y esta dificultad, y obviamente a veces los padres se preguntan, pero ¿de dónde vienen esos criterios? ¿Quién los inventó? Yo suelo decir, no los inventamos los clínicos, no, no. ya se fueron describiendo. Y Lorna Wing fue la pionera, o una de las pioneras. eh, vienen de las observaciones muy de cerca de pioneros como Lorna Wing, sí. Sí, y ella, bueno, hay que decir una cosa de la tríada de imparaciones, de alteraciones. Ahora están diciendo que no están relacionados, o están investigando a ver si, por ejemplo, personas como Francesca Happe están escribiendo artículos diciendo que hay menos relación entre una de las alteraciones y otra, que Ujú, se pueden separar, ujú, se pueden separar. Esas son cosas muy interesantes, porque estamos aprendiendo, como dije antes, cada vez más sobre autismo, sobre la complejidad, y cada vez que definimos o pensamos que hemos descubierto una verdad sobre el autismo, llega un científico, un pensador, un observador que dice el contrario o presenta otra hipótesis opuesta ujú, que define el autismo o uno de los autismos, porque estamos hablando de autismos en plural a veces, ujú, porque hay tantos
manifestaciones del autismo, que casi se puede hablar de autismo. Y sabemos que hay, volviendo al tema de la genética, podemos hablar de más de 100 genes o más, un centenar de genes implicados en autismo. Parte del medio ambiente, ¿no? Cuando digo medio ambiente, no estoy hablando, quiero enfatizar, no estoy hablando del medio ambiente de la casa o la familia. La familia no causa el autismo. El autismo es un problema del desarrollo del cerebro. No es una condición, un trastorno emocional. Por más que lo diga, algunos países todavía lo siguen diciendo. Sí, vale Que mucho es una condición emocional, y siguen en algunas, que incluso echando la culpa a los padres. Echando la culpa a los padres. Eso sigue pasando en algunos países. Parece mentira, pero sí. No, exactamente, no estamos hablando de un trastorno emocional, psicosocial o como No. le pueden llamar a veces. Creo que vale la pena repetir mucho que estamos hablando de dificultades o de atipicidades de origen neurobiológica, ¿verdad? Independiente de la voluntad de los padres. Em, para volver un poquito a la historia del autismo, Adam, me preguntan, y esta es una pregunta que viene de parte de la Asociación de Padres de Personas con Autismo. Para ti, personalmente, ¿cuál te parece el momento más importante en la historia del concepto del autismo? Qué buena pregunta. Yo creo que unos años claves era 1971, porque en ese año se publicó un artículo comprobando que el autismo podría tener una causa orgánica, una causa orgánica. Antes no, antes sí se seguían echando la culpa a los padres, como dije, y en el mismo año se publicó otro artículo que los 70, hay varios artículos. No, ese fue el gran artículo que era extraordinario, porque hubo un investigador americano, Bernard Rimland, que había publicado un libro muy importante, Infantile Autism, en 64, que ya fue crucial en presentar la hipótesis de la causalidad orgánica del autismo, ¿no? Pero en 71 fue un caso específico. Stella Chess, un artículo de Stella Chess. Ajá. ¿Y por qué fue importante? Hablando de la congenital rubiola congenital. Un caso que comprobó la relación entre los dos, el autismo y congenital rubiola. Y hubo otro, en el mismo año, 71, un artículo de Israel Colvin, un inglés, en la Universidad de Newcastle, en noreste de Inglaterra, comprobando que hubo una separación, porque hasta entonces, hasta separación entre autismo y la esquizofrenia infantil, no se pudieron separar las dos condiciones. Pero ese artículo de Colvin comprobó que eran dos condiciones distintas. Eso fue crucial. Entonces, 71 es un año clave por esos dos artículos y más, pero en esos dos. Y luego fue, bueno, la introducción de 79 del espectro,
de Ujú, Lorna Wing y Judy Gould. Judith Gould, que sigue viva, sigue muy activa, maravillosa mujer también. ujú, Yo la conozco desde hace mucho. Cuando yo estuve en China, me contaron que Judy se perdió en el muro la gran muralla de China. ujú, Un día se perdió, no sé, desapareció y no pudieron encontrarla. Sabía, como mujer libre que es, se ajá, había desviado del grupo y ujú. desapareció. Y se Desapareció. perdió varias horas y tuvieron que buscar. Todo eso fue oso para mostrar el carácter de Judy Gould, de su libertad. Y ella con Lorna Wing introdujeron un instrumento muy importante diagnóstico que se llama disco. El Ujú, disco, que es un muy importante porque incluye diferencias culturales, ujú, que es ujú, es un elemento que me parece, como yo soy lingüista, he viajado a tantos países, me parece crucial también, ujú, porque cuando ve, por ejemplo, si considera el criterio de falta de contacto visual o cultural como ujú. casi como un criterio diagnóstico de autismo. Bueno, la verdad es que en Oriente los niños autistas reciben el mensaje de no mirar de frente, no mirar a los Exactamente. ojos. Entonces eso causa, claro, muchos casos de diagnóstico falso, falso positivo. Falso positivo, Exacto. sí. Exactamente. Te vuelvo a interrumpir por dos razones. Sí, La primera es que se nos cortó hace un momentito. Entonces simplemente voy a retomar un poquito lo que habías dicho, lo que habías respondido a la pregunta de los padres sobre cuál es el momento para ti más importante en la historia del autismo, y tú nos explicabas que para ti es el año 71, ¿no? Entre otras cosas por el artículo de Rimland en Estados Unidos, en el no, Wimland fue antes, 64. Su 64. libro fue antes. No, fue del artículo de Stella Chess, sobre Sobre rubiola, la rubiola conquerijal. Sí. y sobre, bueno, la importancia del origen, de poner en relieve el origen orgánico, pero también la importancia de separar claramente dos entidades que en ese momento se confundían, que era la esquizofrenia y el autismo. Sí. Entonces, a partir de ese momento se consideran dos entidades separadas, aunque en algunos casos pueden compartir ciertos rasgos y tal vez algún background genético. La segunda razón por la que te interrumpo es porque lo que tú mencionabas sobre China es algo que tú puedes ver en Ecuador. Y efectivamente lo comenté en algún momento con colegas en Ecuador. En el altiplano andino, los niños tienden a mirarte poco o a no mirarte a los ojos. Entonces es efectivamente una remarca muy importante la que tú haces, ¿no? Hasta qué punto los factores culturales impactan, no en el origen del autismo, obviamente, pero sí en sus manifestaciones, ¿verdad? Entonces, esos son dos puntos importantes. Aprovecho para hacerte otra pregunta sobre la historia. Adam, ¿desde cuándo están descritos casos de autismo? ¿Desde cuándo se describen síntomas de autismo en niños o en adultos? ¿Fueron los primeros casos de los que tú tienes Sí. conocimiento haber sido descritos? Bueno, si estamos hablando de descripciones clínicas válidas, ¿no? Yo diría la primera descripción es en Francia, l'enfant sauvage. No François funcionan. Truffaut. Como soy crítico de cine también, he presentado L'Enfant Sauvage, que es una película magnífica de François Truffaut. Se trata de Víctor, El niño de Abel. un niño feral encontrado en los bosques de Aveyron, Ujú, en Francia, y las descripciones que hizo Ita, el médico Ita, que era un hombre muy avanzado desde el punto de vista de concepción de diferencias, ¿no? De ujú, ujú. dificultad, de no quiso
institucionarlo al pobre Víctor, quiso Bueno, hacer claro. pruebas. La sociedad en general estaba muy opuesta a esa idea. Sí, entonces, pero las descripciones que hizo Ita son increíblemente impresionantes. Ujú, Y yo ujú, diría que son las primeras descripciones. Luego vienen algunos casos aislados, ¿no? De descripciones que pueden ser de autismo. ujú, Mencioné a Chukareva en ujú, Rusia ujú, en 1926, ujú, ujú, en ujú, Holanda en los años 30. ujú, Y luego empezamos con Asperger. ujú. Pero Lorna Wing me decía que si estamos hablando de los benditos salgrados, ¿cómo se llaman? Los locos holy fools, Los en shingles, ¿no? Rusia. O los Sí, shingles en eso inglés. es. En Rusia, por ejemplo, los turistas describían en Rusia en el siglo XIV o XV. Ellos tienen las descripciones que se hacían los turistas, parecía que estaba hablando de niños o de personas autistas, pero no excluyo estas descripciones porque no son descripciones clínicas. No Clínicas, son, ¿no? son clínicas, pero son interesantes, ¿no? Son Hacen interesantes. parte del folclore de un pueblo, ¿no? Es- Como exactamente, en mi exactamente. parece Lorna Wing estaba convencida que sí, estos, digo, al público que nos escucha y que no sabe de qué estamos hablando, les diré que los Shinglings son niños que se pensaban haber sido robados por hadas, si no me equivoco, y las sí, hadas dejaban en su lugar a un niño idéntico físicamente, pero con alguna diferencia. Entonces se piensa que en esa época se estaba describiendo con niños, a niños con autismo. Pero Adam, es importante señalar la cantidad de tiempo que pasa entre la descripción de Jean Itard de Víctor, que es en los años 1700, y ujú, las primeras descripciones, sea en Rusia o sea en Viena con Hans sí, Ansbach o con Kanner en Inglaterra. Pasa muchísimo tiempo. Me parece ujú. impactante esa falta de observación, ese no darle importancia No, al desarrollo de los niños. eso fue el estigma relacionado con la diferencia, las personas diferentes. Ujú, Hay, ujú. hay mucho miedo a la Hay miedo a la diferencia. diferencia. Sigue habiendo mucho miedo, Pues tristemente, a la diferencia, pánico a la diferencia. No, falta de tolerancia, pero no, como dices, Paulina, falta de observación, falta de voluntad de observar a estos niños diferentes, ujú, porque decían que no valían, no ujú, servían a la sociedad. ujú. Entonces, ¿por qué observarlos? Colocarlos en instituciones ya, ¿no? Eso es lo que Falso pensaba. miedo a la diferencia y actualmente también falsas creencias. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta un poquito sobre las falsas creencias sobre el autismo que circulan todavía actualmente, Sí. como por ejemplo hay una que todavía es muy común y es en relación a una supuesta falta de empatía en las personas Ujú. con autismo. Danos tu opinión sobre esto. Absurda. Bueno, eso viene de un amigo mío, un gran amigo mío, el profesor Sir Simon Baron Cohen en Cambridge. Es un gran amigo y él niega que esté diciendo eso, empatía. Él dice que está hablando de dos tipos de empatía, empatía cognitiva y empatía afectiva. Y está hablando de la ausencia de cognitiva, de theory of mind, lo que llama teoría de mente, la mente, ¿no? Pero yo diría que la empatía, hay mucha empatía, incluso hay más empatía en muchos autistas que yo he observado que una persona llamada neurotípica. Neurotípica es el término que usamos para no Ujú, autística, una persona no autística. ujú, Yo tengo casos específicos, ejemplos, ¿no? ujú. Deleitosos, fabulosos. Por ejemplo, un padre, no sé si te contaba el otro día, ¿no?
Paulina. Una persona un hombre autista o con síndrome de Asperger, que han eliminado el término síndrome de Asperger ahora en 2013, pero podemos volver a eso después. Pero síndrome de Asperger, su mujer, su esposa, también es otro mito que no se pueden casar. Hay muchos autistas que se casan. Sí, hay muchas personas con síndrome de Asperger que se casan. Pero este hombre, Importante, su esposa fue atropellada por un coche, Ajá. se tuvo que hospitalizar, Ujú. pero el marido no le visitó, no le Mm. visitó, no le visitó durante una semana en el hospital. Ujú. Y la esposa le llamó diciendo, ¿dónde estás? ¿No me vienes a invitar, a visitar? Y él dijo, oh, lo siento, no sabía que debía visitarte, ¿no? Entonces, y luego al día siguiente llega al hospital con unas flores, un ramo enorme de flores, y le dice, lo siento, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Y luego sigue viniendo al día siguiente con más flores, y al día siguiente más flores, hasta que el hospital empieza a parecer un jardín botánico, porque se sentía tan arrepentido, ¿no? Desolado, triste de no haber hecho su deber, porque no lo sabía cognitivamente, Ujú, ujú, que ujú. tenía que hacerlo. Una vez que aprendió la regla que el marido debe visitar a su esposa, después de un accidente, Ujú, pues ujú. entonces se llegó y, bueno, se hizo todo lo que para reparar la situación. Pueden ser muy buenos, padres muy buenos. Ujú, Yo conozco a muchos autistas, padres ujú, autistas, que son excelentes padres, ujú, 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 que ujú, quieren a sus animales domésticos, a sus gatos y perros. ujú, Tienen Sí, son un poco excéntricos en sus relaciones, ujú. tienen sus momentos, pero yo Claro. precisamente estoy escribiendo una novela policíaca con que el protagonista es un hombre con síndrome de Asperger, y quiero romper esa barrera, ese estereotipo tan erróneo, ¿no? De la Ujú, falta de ausencia de empatía, porque no es verdad, claro. francamente no es verdad. No es lo Simon mismo. Baron Cohen ha hecho... No, dime, pregunta, Paulina, sí. No, dime lo que decía sobre Simón Barón Cohen. Sí, no, estaba diciendo que ha hecho cosas muy importantes en Cambridge, es mi Ujú, ciudad natal. ujú, Ha introducido pruebas sobre la testosterona, que es muy importante, muy importante. ujú, Más pruebas sobre el cerebro, ujú, ujú, la amígdala. ujú, Ha hecho montones, centenares de artículos cruciales, esenciales para la historia del autismo y la ujú, teoría de la mente, ¿no? Sin mencionar la teoría de la mente, ¿no? ujú, En los años 80. Crucial, crucial. Pero en cuanto a la empatía, no me resulta muy difícil estar de acuerdo con él tal en vez esa énfasis que pone, aunque, la forma como de dije antes, presentarlo, ¿no? separe los dos tipos de empatía. Sí. Ujú. Sí, tal vez la forma de Y presentar. también otra hipótesis, su separación de la sociedad entre sistematizadores Ujú. ¿cómo se llama? Buscadores de patrón. Emocional, sí, personas emocionales. Eso me resulta demasiado simplista, Tal demasiado vez. simplista. Sí, sí, Yo no- sí, yo creo un poco simplista. Claro, pero tiene algo, pero es cuestión de matices, ¿no? Cuestión Claro, de introducir matices. creo que Pero teníamos no estoy diciendo, datos no para quiero criticar demasiado a Simon, no quiero no, criticar demasiado a no, Simon, porque por Simon favor, no. es un inmenso investigador. Sí, ya ha colaborado, está colaborando con Claro, nosotros, claro. lo sabes. Sí, sí. Y justamente tendremos una traducción de uno de sus artículos sobre los talentos, bueno, traducción
al francés. Tal vez logremos hacer alguna publicación en español, pero efectivamente es una persona que ha contribuido muchísimo al conocimiento sobre las habilidades de las personas con autismo y a su identificación. Entonces, para resumir un poquito lo que decíamos sobre las falsas creencias, sobre estos mitos en relación a la falta de empatía, tú nos explicabas que no es lo mismo tener una ausencia de empatía, es decir, ausencia del sentimiento de compasión o de cariño o de afecto hacia la otra persona, de entender a la otra persona, sino más bien hay una dificultad para entender las reglas sociales con las que Ujú. manifestamos ese cariño, ese interés, esa compasión. Exactamente. Esa también es una información muy importante, no para los padres, porque los padres generalmente lo saben, pero sí para las personas que pueden trabajar en medios que no tienen que ver con la salud o con la educación, como por ejemplo pienso yo en la policía, ¿no? O pienso yo en empleados públicos que no están entendiendo por qué una persona hace lo que hace, ¿no? Entonces, efectivamente, la explicación del concepto de empatía es algo que es importante hacerla Sí, llegar. y ya que, Paulina, ya que me alegro que hayas mencionado la policía, porque el libro que estoy escribiendo ahora, mi tercer libro sobre el autismo, es sobre el autismo y la ley. El autismo y la ley, y he Ujú, hablado con muchos policías ujú, ujú. británicos que en general saben muy poco de autismo, muy Mira, poco. Y entonces, y unas cosas que parece que han aprendido, que es la falta de empatía, precisamente la supuesta ausencia de empatía. Eso va a complicar las cosas, que ujú, ujú. lo menos que se puede decir, ¿no? Se puede decir para los autistas que llegan, que son detenidos, por ejemplo, o que son falsamente detenidos. No sé, entonces sí, Sí. eso es fascinante, sí. La policía, bueno, volvemos a lo que decíamos antes, Paulina, pregúnteme más. Quiero hacerte una pregunta sobre tu otro libro. Tu primer libro, Conversación con los pioneros, es probablemente el más conocido porque lo publicaste hace mucho tiempo. Tengo el gusto de tener la versión en inglés y la versión en español, que la compré en Autismo Ávila. Espero que Autismo Ávila tenga la intención de traducir tu segundo libro sobre el trabajo, Autismo y Trabajo, la guía sobre el trabajo en el espectro, como tú lo titulaste en inglés. Es una valiosísima contribución para un cambio de paradigma en el autismo. No se habla más solo del autismo desde el punto de vista de las necesidades, sino también desde el punto de vista de la contribución de las personas autistas a la sociedad. Y ahí yo creo que Simón Baron Cohen estaría Sí, totalmente de acuerdo con nosotros, ¿no? Este es sí. un campo ciertamente poco estudiado y vienes tú con este libro y nos hablas de las oportunidades de empleo reales para personas Ujú. con autismo en todo el espectro, ¿verdad? Nos hablas de la importancia de tener un empleo, de la importancia del trabajo en el autoestima y también de las varias formas de trabajo que existe para las personas autistas, ¿no? Tomando en cuenta la grandísima variabilidad de habilidades y de necesidades. Mi Ujú. pregunta para ti es la siguiente. ¿Puedes darnos ejemplos de personas autistas no verbales que tengan actividades productivas para ellos y para la sociedad? Hay algunos ejemplos interesantes en tu libro. Coméntanos un poquito sobre esto, Adam. Con mucho gusto. Bueno, primero quisiera mencionar que el título Autism Works es un juego de palabras imposible de traducir al español. Van a tener que buscar otra idea, efectivamente. Es que decir, porque es un título positivo.
Quiere ¿Mm? decir exacto. Quiere decir que las Autismo personas pasivo. con autismo, autistas, pueden contribuir a la sociedad. Pueden, incluido las personas como mi hijo autista. Y tengo casos excepcionales, casos que te conmueven, ¿no? Que te conmueven, que te impresionan. Por ejemplo, Angela es una chica que trabaja de voluntaria en una granja en el sur de Inglaterra, en Sussex, pero 2 días a la semana trabaja en un restaurante italiano En un cerca. restaurante italiano. Paga un restaurante italiano, trabaja en la cocina del restaurante y ha ganado la reputación de ser la mejor cocinera de tiramisú en toda esa región del país. La Ok. mejor. Tengo una foto de Angela con su tiramisú y otra, creo, con su primer cheque de Pues, salario, el primer sueldo, porque eso, como dijiste, con mucha razón, Paulina, sube la autoestima con un trabajo, un puesto de trabajo, como para todos nosotros, ¿no? El trabajo tiene la misma importancia para las personas con autismo. Entonces, Angela no solo está contribuyendo a la sociedad, sino está ganando un sueldo regular ujú, y, ujú, y no tiene lenguaje. Ese ujú, es el lado, el extremo del autismo que la sociedad en general le está diciendo que no puede hacer nada, que no puede. Incluso tristemente algunos padres dicen eso de su ujú, propio hijo. Estoy luchando contra esta actitud de los padres que dicen, oh, mi hijo nunca va a hacer. ¿Qué va a hacer en la vida? ujú, ujú, ¿Qué? Empiezan si empiezas con esa actitud, no, ¿cómo puede haber esperanza para los hijos no verbales? Y acaba de lanzar una nueva organización para encontrar trabajo para los no autistas. Los autistas no verbales, digo. ujú, ujú, Los autistas no verbales. ujú, ujú, Estamos preparando la próxima etapa. Quiero empatizar que no estamos obligando a las personas ujú, sin lenguaje a trabajar. Por ejemplo, mi propio hijo. Claro, mucha gente me pregunta, ¿qué puede hacer tu propio hijo, Johnny? Yo creo que él está muy contento en ujú, su centro residencial, excelente, fabuloso, cerca de Manchester, David Lewis, el centro David Lewis, fabuloso centro. ujú, Pero está muy contento. Ahí sale a la sociedad, sale a comer, le dan a caminar por los bosques, ujú, tienen los profesionales excelentes trabajando. Él no creo que necesite trabajar, ujú, pero hay muchos casos sí que tienen una pasión, un interés especial, una habilidad especial. ujú, eh, ujú. y Johnny tiene habilidades especiales, no estoy diciendo nada de eso, pero no creo que necesita utilizarla ¿Cuáles para son sus habilidades? vocacionalmente, sí. No creo. Bueno, puede pasar, no sabemos, con el autismo no se puede decir nunca, Ujú, nunca se puede decir nunca, ujú, como en la película de James Bond. Pero entonces, yo creo que no estoy obligando, no estamos pensando a obligar, pero si hay señales de interés o de hacer, o no están contentos, ujú, no son felices, ujú, y tienen esa pasión, esa motivación de ujú, explorar, de utilizar su habilidad especial, bueno, sí, se puede explotar en el buen sentido de la palabra explotar. ujú. Se puede utilizar. Explotar, sí, Sí, sí. explotar, pero concretamente para 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 el beneficio de todo el mundo, Ujú, no solo la persona, el individuo, pero la sociedad en general. La sociedad en general es mucho mejor contratando a personas con autismo. claro. Otro caso en mi libro.
Ujú, fantástico, es Thomas. Thomas no verbal, autista, y trabaja en una sociedad benéfica en el este de Londres que tiene un título fabuloso en inglés, Poetry in Wood, poesía en madera. ok, muy poético. Poesía de madera, no sé, es fascinante. Él es una compañía que donde las personas con autismo, algunos no verbales como Thomas, trabajan con madera, produciendo objetos Ujú, y que los venden en mercados, los mercados locales o en línea y reciben un sueldo normal, un sueldo regular. ujú, ujú, Thomas recibe un sueldo normal, ujú. es no verbal, autista no verbal. No sé qué dijo sus padres, decían sus padres que de él, que no podía hacer nada. Bueno, ahí lo ves, está disfrutando una sonrisa de autoestima excelente. Esos son solo dos casos. Ujú, ujú, ujú. Pero son dos. Podría ser citar más, pero son casos de ese tipo de papel, el papel que pueden hacer eh, de, sí, de todo el espectro autista, las personas con autismo. Es una cosa que estoy muy apasionado. Tengo una pasión muy fuerte para Ujú, encontrar trabajo para ujú. este extremo del espectro. Y Sí, es un justo complemento porque efectivamente hay varias agencias actualmente que se ocupan de trabajo para personas sí, con autismo y buen funcionamiento del lenguaje, buen funcionamiento intelectual. Hay Autística, hay Auticom, sí, hay varias agencias exacto. que le han dado importancia a las habilidades de personas autistas verbales y efectivamente hay una escasez Oh, de instituciones, de agencias que se ocupen del empleo para personas no verbales. exacto. Una ausencia total de organizaciones. También eso se aplica a las pruebas científicas, Mm, también, ¿no? ujú, muy, muy Muy justo. pocas, supongo, bueno, en parte porque es muy difícil, claro, es muy difícil investigar a una persona no verbal, pero la mayoría, gran mayoría de pruebas científicas son de personas verbales y Ujú, de alta ujú, de inteligencia. ujú, También son casos masculinos, también hay que subrayar eso, ¿no? La gran ujú. mayoría es por eso que las Sí, mujeres son tan infradiagnosticadas. diagnosticada. Pero sí, eso es importante incluso en el trabajo, en el mundo Mm, el mundo de trabajo, en lugar de trabajo, ujú, las mujeres tienen doble dificultad. ujú, Las mujeres autistas tienen ujú, la dificultad de ser autista y tienen la dificultad de enmascarar, ujú. camuflar su autismo. Hasta el El cansancio. camuflaje puede ser realmente Agotador, agotador agotador. para las mujeres Ujú. autistas en el lugar de trabajo. Sí, Necesitamos más instrumentos de sí, identificación sí. para mujeres, Y deprimente, sí. instrumentos específicos para mujeres. Necesitamos más personas como Francesca Happe que trabajen en el tema y que nos ayuden Sí, identificando, desarrollando screenings y medios de exactamente. diagnóstico. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Adam, hemos pasado un poco más de una hora charlando, se nos ha ido el tiempo muy, muy rápido. No sé si el público tenga preguntas. María de Lourdes, ¿qué nos dice? Sí, le apunté una en el chat hace un momento. Es una pregunta que viene de un adulto dentro del espectro y dice Ah, que está excelente la exposición y que quisiera que se hable un poco de la relación del lenguaje y el autismo. el lenguaje y el autismo. El Es- lenguaje y el Eso autismo. necesitaría, haría falta un ¿cómo?
El lenguaje, me imagino quizás en la historia, ¿no? Esta relación entre el desarrollo del lenguaje y el Bueno, eso es una cosa interesante. Leo Cana, en su primer artículo de 43, presentó 5 criterios. Ujú. 5 criterios de autismo, pero eliminó después, y no sabemos por qué, ni su colega más cercano, Leon Eisenberg, cuando se le tampoco. Cana eliminó el criterio de lenguaje como un criterio crucial para autismo. Sabemos que para tener un diagnóstico de autismo, de síndrome de Asperger, no puede haber retraso de lenguaje. Ujú, No ujú, puede haber retraso de lenguaje. El lenguaje es, entre comillas, normal. Una persona con síndrome de Asperger. No es normal, francamente. Si hablas con una persona con síndrome de Asperger, habla con un lenguaje muy de profesor, ¿no? ujú, El profesor habla de un tema especial. Yo he hablado 2 horas de una persona con síndrome de Asperger de bombillas eléctricas. ujú, 2 horas, pero ella sabía todo y me hablaba a mí, no me hablaba a mí, no fue una conversación a turnos, ujú, no me dejó el tiempo de intervenir en la ujú. conversación. Entonces, entonces sí, lenguaje, hay expertos mundiales como Helen Tager, otra amiga mía muy cercana, Helen Tager Flusberg. Ujú, Helen ujú. Tager, se escribe en español. Helen Ajá. Tager Flusberg en Boston, en la Universidad de Boston. Magnífica mujer que ha escrito y bueno, recomiendo a la persona que me preguntó, Helen. Te perdimos, Adam. Si lee inglés, verá que hay montón de artículos sobre el lenguaje, el autismo, la relación lenguaje. Estamos perdiendo, Adam. Hablar. Empezó, Ujú. empezó a hablar, tuvo un vocabulario bastante amplio. Te estamos perdiendo, Adam. Es una pena, pero no te estamos escuchando. Eh, Vamos a hacer una pausa de 30 segundos a ver si es que lo recuperamos. ¿Ustedes, ustedes ven? No, está colgado. Yo pensé que era yo, por eso me apagué el video. Creo que lo perdimos. Sí, a ver si Pero no. Adam, te perdimos. Creo que se desconectó. Cristina, María de Lourdes, ¿ustedes me escuchan? Sí, Paulina. Sí, Adam se desconectó, sí. A ver, vamos a darle tiempo para que se reconecte. Mientras tanto, voy a resumir un poquito las preguntas que tenemos aquí. Y tengo una pregunta sobre los medicamentos en el autismo. Luego, su opinión sobre las vacunas y el autismo. Eh, Adam, estás de vuelta. No te escuchamos. No, el micro. Tienes el micro desconectado. Ahora, Ahora sí, perfecto. sí,
Ahora sí. Disculpa, no sé qué pasó. Estamos hablando del lenguaje. Entonces, estuve hablando de mi hijo autista que empezó a hablar y luego perdió todo su lenguaje. Entonces, como yo no sabía, hace 30 años no sabía nada de autismo, pero soy lingüista. Hablo 7 idiomas, Ujú. pero pensábamos que tenía un genio en casa y quizás sí, tenemos un niño, un genio en casa porque estaba en la calle, estaba parando, deteniéndose y leyendo las letras de la calle, ¿no? Las letras de ¿cómo se dice? El letrero Era de un la lector. calle, no el nombre de la calle, sí, leyendo el alfabeto a un año de edad, muy temprano, mucho más temprano que sus dos hermanas mayores. Ahora sabemos que hay una condición que se llama hiperlexia. Hiperlexia es lo que supongo que es lo que tenía Johnny. Y entonces ella, pero lo que pasaba es que estaba usando el lenguaje de manera muy extraña porque estaba etiqueteando, usando palabras como etiquetas, no para compartir atención, No para no comunicar, para sí. comunicar. Estaba diciendo taza, estaba nombrando objetos, taza, mesa, muy pocos verbos, entonces su meta, su objetivo era casi un placer en el lenguaje, un placer personal, ¿no? Un placer, Nombrar. no sabemos, pero era un gusto, tenía ecolalia, que es otra cosa, ecolalia es otra, ¿cómo? Sí, te decía que probablemente lo que Sí, yo hacía era sentir gusto al escuchar los sonidos producidos por su propia voz, pero no era el gusto exacto. de usarlos para comunicar con alguien. Exactamente. Entonces, sí, y ecolalia extraordinaria. Ecolalia, para las personas que no lo sepan, quiere decir que una habilidad extraordinaria a veces, de repetir, de imitar sonidos o guiones enteros de películas a veces. Hay autistas Exacto. que saben de memoria un guión entero de su Saben de película memoria favorita, ¿no? Y los diálogos de las películas. Johnny sabía imitar el Cookie Monster de Sesame Street. Cookie Ok. Monster, tastes good. Era fabuloso. Entonces, lo hizo tan perfectamente. Cuando yo me acuerdo de una vez, mi hermano Joel estaba visitando nuestra casa y Johnny empezó a imitar al Cookie Monster y mi hermano pensaba que teníamos la televisión encendida. Sus habilidades de imitación Pensaba eran excelentes. pensaba que estábamos viendo Sesame Street. No, era Johnny imitando. Tenía un buen- Pero luego, claro, dejó. Entonces, hay pruebas interesantes sobre si la conducta se puede, se puede prever o se puede calcular el futuro que las personas autistas que nunca han tenido lenguaje o comparar esas personas con las personas que, como mi hijo, Ujú, empezaron a hablar y luego perdieron todo su lenguaje. ujú, Son casos interesantes, eso me fascinan ujú. como lingüista y como profesional de autismo también. Eso me combina dos de mis Estas- intereses, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la pregunta. Sí. Pues ¿Otras preguntas? Sí. sí, hay un par de preguntas más y Sí. luego tendremos que despedirnos. Pero hay una pregunta sobre tu opinión. A ver, primero hay una pregunta sobre el tema laboral con las personas con Asperger, un poquito si hablamos de ello, ¿no? Sí. El tema
trabajo y las personas con Asperger? Sí, síndrome de Asperger, yo quiero subrayar un punto muy importante. Oh, a ver, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿Así? sí. No, con síndrome de Asperger, síndrome de autismo, muchos Te libros, hay bastante, algunos incluso leve. estamos En perdiendo. el caso que el Asperger tienen graves eh, de problemas, no me oyen, ¿no? No te estamos escuchando, se está cortando. ¿No? No, estas son los imprevistos con Zoom. No, no sé si puedes desconectarte y volverte a conectar, si no tarda mucho. Con Zoom, sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí, Eh, sí, 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 qué raro, ¿no? Sí, eh, como decía, si el autismo, el síndrome de Asperger no es autismo leve, ¿no? ¿Me escuchan, no? sí. No es autismo leve porque tienen muchos, incluso las personas con síndrome de Asperger tienen más problemas en lugar de trabajo, puesto Ujú, que las personas con más problemas evidentes, ¿no? ujú, ujú, De más llamado, no me gusta el término de más bajo funcionamiento, ujú, intelectualmente por lo menos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen las personas con síndrome de Asperger tienen el mismo problema con cambios de rutina, por ejemplo, cambios de estructura del día. ujú, 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 Tienen mismos problemas que mi hijo, ujú, Johnny, ujú. que es no verbal. Pero claro, la gente en general no entiende eso, Claro. porque se ve delante tuyo una persona que tiene una alta inteligencia intelectual, que le puede hablar una conversación que parece casi normal, aunque no totalmente, como dije antes. Ujú, Entonces, pero no, tienen problemas sociales a veces, ujú, tienen algunos problemas. Entonces, eso es un problema que he visto y he hablado con muchas personas con síndrome de Asperger que han tenido más graves problemas con su trabajo que las personas que son no verbales. en un sentido Ajá, sí, mejor comprendido porque tienen problemas más evidentes, más visuales, ujú, ¿no? claro, Más claro, concretos. Entonces, eso es buena pregunta. claro. Entonces, lo que tú Buena nos estás pregunta. diciendo es que Yo no cuando estoy, bueno, quisiera, Ana, quisiera decir que no estoy, quisiera decir, añadir una cosa muy, muy brevemente. No estoy de acuerdo con la decisión de SM5 de eliminar síndrome de Asperger ujú, como clasificación separada. Yo he hablado con muchos miembros del comité que han tomado la decisión, incluida a Francesca Happe, ujú, porque yo, en mi experiencia, yo sé distinguir entre una persona con autismo, ujú, de alto funcionamiento y una persona con síndrome de Asperger. En ujú, general, yo sé que las mujeres como Rose Blackwell, no sé si te suena, ujú, Paulina, Rose Blackwell es una mujer severamente autista ujú, en muchos elementos, pero ujú. también muy, muy, muy Funcional. elocuente, elocuente,
oradora fantástica, fabulosa sobre su autismo. Ella siempre me dice que ella no tiene ningún interés en hacerse amigos, Ujú, ningún interés, ujú, ninguna. Dice francamente, tengo amigos, cuando tengo amigos es para utilizarlos, para usarlos. ujú. Dice, ¿no? Ya, ella lo Vos Black, dice, sí, ¿qué dice? pero, pero lo que... Hoy, perdón, vos Blackburn, mi esposa me ha corregido, mi esposa que está, me acaba de llegar y No es dice, Blackwell. he llamado Vos Y es, Blackwell, que es mi editor. Ella, magnífica, sí, es Black- Vos Blackwell, Vos Blackburn, pues sigo haciendo lo mismo, Vos Blackburn. Sí, entonces ella dice que sí, que sus amigos con síndrome de Asperger sí quieren ujú, ujú, amigos, sí quieren ujú, hacerse amigos o novia. Ella dice que en su experiencia, que es ujú, bastante enorme, inmensa, ella dice que es una de las diferencias básicas entre Asperger y autismo. Y hay una ujú, diferencia, ¿no? El impulso social. ujú. Yo creo que, bueno, hay matices porque hay personas autistas. Sí, es más complicado que eso, pero yo creo que se puede. Ujú, Entonces, incluso hay pruebas, investigaciones cerebrales del cerebro que han ujú, encontrado diferencias entre una ujú. persona con diagnóstico de autismo y una persona con síndrome de Asperger Claro, se en materia apunta, blanca, sobre ya, todo en la materia blanca del cerebro. se- Hay más ujú, materia blanca, es más espesa, ujú, es más espesa. Sí, materia blanca es más espesa en los cerebros de personas con síndrome de Asperger. Eso me interesa también. Entonces, yo no creo que tengan derecho de eliminar. Lo importante es que las ujú. personas con síndrome de Asperger sigan o tengan el derecho de llamarse Asperger o Aspis, Sí, hay como muchas se personas dice. que aún Y lo... yo conozco una persona, tengo un amigo con el síndrome de Asperger que dice que su etiqueta, su diagnóstico de Asperger es sexy. Es más, solamente para... Es un diagnóstico sexy, no quiere llamarse autista. Claro, Prefiere, sí, es sexy, sí, entonces sí, quiere utilizar la antigua denominación. Pero exacto. en este caso lo que tú nos Lo estabas importante, no, pero lo dando, importante, he hablado, no hemos mencionado a Lorna Wing en ese contexto, porque ella ujú, introdujo el término de síndrome de Asperger ujú, en 1981 en su ujú, artículo que fue traducido precisamente por otra mujer que mencionaste antes, Paulina Utterfith, ujú, otra amiga mía que ujú, tradujo ese artículo de Lorna Wing ujú, al... entonces, digo, no, sí, Lorna Wing y Utterfith han hablado de eso. Entonces, digo, eh, Utterfith tradujo el artículo de Asperger de 44 ujú, en ujú. 91, es lo que estoy diciendo. Entonces, eh, los dos introdujeron más interés en el término, porque antes en DSM-3 no mencionó Asperger, No existe. DSM-4 fue la primera vez que se Ujú, introdujo. ujú. Pero en todo caso, En 94, el síndrome de Asperger, sí, y yo mencioné a Leona Wing ujú, porque antes de morir, yo le pregunté, ¿qué sí, te parece la decisión del DSM-5 de ujú, eliminar el síndrome de Asperger como ujú, término ujú, separado? Ella me dijo, no, me da igual, me ujú, da absolutamente igual, aunque yo fue la pionera, ujú. aunque yo fuera la primera en introducir el término. No, lo importante son los servicios que reciben, Claro, los servicios, las necesidades. Las etiquetas no importan tanto, ujú. etiquetas no importan mucho menos. Importante es recalcar que Evaluación, la etiqueta de Asperger ha desaparecido de los libros de diagnóstico, pero no de la mente de las personas, porque exactamente. efectivamente hay personas que consideran que hay una diferencia entre una persona con autismo que es, vamos a decir, entre comillas, muy funcional,
y una persona con síndrome de Asperger. Tú, como otras personas, han mencionado esta diferencia en relación a la orientación social, a la iniciación social, que en Sí, teoría sería mucho más presente en personas con Asperger. Efectivamente, ese es un debate que aún continúa, pero en todo caso, en lo que respecta al autismo y al tema laboral, pues yo creo que tu respuesta fue bastante clara e importante. No es tanto las dificultades de las personas con Asperger o con autismo, que algunos llaman de alto funcionamiento. Lo que es importante es la respuesta de la sociedad, porque como tú nos dices muy claramente, muchas sí, personas con síndrome de Asperger van a encontrar dificultades en el trabajo, de forma que sí, les puede impedir trabajar, como por ejemplo tener dificultades con los cambios de rutinas, con las cosas imprevistas. Entonces, la conclusión de esta pregunta sería que tal vez la sociedad debería hacer un esfuerzo para entender las necesidades de una persona con autismo, de una persona con Asperger, y poder tomarlas en cuenta de forma que exactamente. talentos y las habilidades de las personas con autismo sean utilizadas, sean puestas a servicio de la sociedad. Es decir, que si hay Sí, personas bueno, con... eso es un punto muy importante que dices. Yo he hablado con empresas, empleadores, Ujú, sobre eso. Lo interesante es que una supuesta debilidad puede también ujú, puede ser una fortaleza. Por ejemplo, ujú, diferencia en cambiar de rutina va conjuntamente con atención al detalle. ujú, ujú, La ujú. atención al detalle es una fortaleza en el lugar de trabajo. Es un punto también muy importante, ¿no? Tenemos las habilidades que son Eso es una cosa muy importante. El atípicas. autismo, esa, exacto, exacto. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de una mujer británica con síndrome de Asperger, Caroline Hirst, que Ujú, habla de una constelación del autismo. exactamente. No de un espectro, una constelación. Está Tal vez, hablando de que son como estrellas que brillan un día y no al día tal vez, siguiente. Y, tal vez, uso ese símbolo con las empresas. Es fantástico, a mí me encanta, me gusta mucho esa idea. pues en Porque todo sí, caso, es importante. porque las empresas entienden eso, Claro, y ese perfil un poco irregular, pero eso va con la creatividad de las personas con también autistas, tal vez es con nuestra autismo, ¿no? Las personas, responsabilidad eso va como... con la creatividad, no es un punto negativo, Ujú, un punto exactamente, ¿no? negativo, ¿no? Que son como estrellas Hoy que brillan. Sí, tal vez exacto. es Sí, nuestra obligación como padres, como profesionales, sí, concientizar a los potenciales empleadores sobre la enorme variabilidad de necesidades y la sí, enorme variabilidad de muy, talentos muy importante eso. que personas con autismo pueden tener. Y como tú mencionabas hace un momento, ¿no? Hay personas con autismo que pueden tener humor y como decías tú, hay esta persona, Rose Blackburn, que Te estás podía... cortando un poco tú también, Pauli, no sé si me estás preguntando. No, creo que no tenemos un buen internet ahora, pero de todas formas estamos llegando al final de esta conversación. Yo no sé Ya está. si Lourdes tenga algo más que decirnos. Cristina, María de Lourdes, ¿tienen algo más que decirnos o puedo empezar a despedirme? Creo que tampoco tienen muy buena señal. Eh, También veo que María de Lourdes está cortando. Me parece que el internet nos está jugando Sí. una mala pasada. Pero en todo caso, pues estamos llegando a ver, No, no, pero ha sobrevivido bastante tiempo. sí, 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 la sí. conversación que debía durar una hora ha durado casi dos. Pero en todo caso, pues yo quería agradecer a Adam haber respondido a nuestra invitación, haber compartido sus conocimientos como historiador del autismo, como historiador investigador del autismo, haber compartido sus conocimientos también sobre las necesidades y las oportunidades que las personas con autismo pueden tener
en el mundo del trabajo. Es importante recalcar que en la mente de mucha gente el autismo únicamente toca a los niños. Durante mucho tiempo se hablaba de autismo infantil, ¿verdad? El autismo en los niños, pues esos niños Sí, estos niños crecen y el día de mañana necesitan un trabajo. Entonces, esa es una de las nuevas metas que tenemos padres y profesionales, es formar a nuestros niños con autismo para que el día de mañana puedan acceder a un trabajo que satisfaga sus intereses y también sus necesidades económicas y concientizar a la sociedad sobre ujú, todo lo que las personas con autismo pueden aportarnos. En todo caso, Adam, te agradezco mucho por haber compartido este momento con nosotros y voy a tomarme un momentito para felicitar nuevamente a la Asociación de Padres de Personas con Autismo en Ecuador, que llevan 10 años, fíjate tú nada más que eso, 10 años trabajando para informar, para sostener. Quiero dar un caluroso saludo en particular a María de Lourdes Ortega y a Ivonne Alvarado eh, por el trabajo que han realizado. Yo sé que hay muchos otros padres implicados. En Ecuador, cuando yo vivía ahí, tuve la suerte de conocerlas a ellas dos y sé que han hecho un trabajo fabuloso. Desde estar a disposición de órganos del gobierno para dar su opinión hasta sostener a padres de familia, siempre tienen una mano tendida para dar un consejo o simplemente escuchar, hasta sostener a estudiantes em, que están un poco desorientados. La gama de actividades de APADA es enorme. Y cuando hablo de estudiantes desorientados, pienso en mí. Cuando yo fui uno de ellos, la persona que me orientó fue presidenta de una asociación de padres, Marie-Jeanne, que tú también conoces, Adam. Entonces es algo que yo aprecio, la disponibilidad de los padres de APADA sí. para responder preguntas. Y entonces, pues mis más calurosas felicitaciones por estos años de trabajo. Y para terminar, también quisiera dedicar 2 palabras a mis colegas de Red Panda que siempre están ayudando en la logística. Cada vez que hay un evento, pues nos echan una mano. Particularmente un gracias muy grande a Cristina Armijos, especialista en mover montañas, a mi colega Patricia Soto, que siempre nos arregla o la logística o la música, nos trae música y arte, nos ha recordado la importancia de la música y del arte en la vida de las personas, y la menciono porque el día de ayer consiguió que APADA sea celebrado con una banda de música, de Latin Jazz muy concretamente. Quiero saludar también a José Alarcón y a todos los amigos de Red Panda, Daniela Naranjo, el doctor Naranjo, Jovi, Gaby y todas las personas que nos echan una mano con los aspectos técnicos cuando queremos hacer un evento como este. Gracias nuevamente, Adam. Me despido. Espérenme un ratito. Yo le tengo Un aquí placer a la enorme. distancia, Gracias. Adam, le tengo un reconocimiento de APADA por habernos dado su tiempo. Así que Hola. por su aporte desinteresado a las personas con autismo, sus familias y a la lucha por los derechos de las personas con autismo en el Ecuador. Le hacemos llegar virtual, ¿ya? Y tengo uno para Paulina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y tengo también de Paulina. ¿Sí está ahí en pantalla? Muchísimas. Ya Y está. felicidades, felicitaciones por todo el trabajo que Muchas gracias, porque sin los aportes de hacéis en ustedes Ecuador no por los niños podríamos. y adultos con autismo. Fabuloso. Pues muchas gracias a ustedes. Nos Y despedimos y muchas gracias. Espero. en la próxima oportunidad. Gracias, Adam. Gracias, María de Lourdes. Gracias, Cristina. Y gracias al público que Sí, nos gracias.
Gracias, Paulina. Gracias, Paulina. Hasta luego. Sí, Hasta pronto. gracias. Chao, chao, chao. Gracias.